Cada avance en inteligencia artificial abre una nueva puerta. Algunas nos llevan a descubrimientos increíbles, otras a preguntas que aún no sabemos responder. Hoy, en AI Conversation, hablamos de este equilibrio entre curiosidad y responsabilidad, entre progreso y humanidad, junto a Pilar Manchón, Senior Director of Engineering Research Strategy. Pilar lleva más de 25 años trabajando en el campo de inteligencia artificial y con su equipo están impulsando avances que tienen el potencial de mejorar la vida de millones de personas en todo el mundo. Hola Pilar, bienvenida, encantado de tenerte aquí. Un placer. Todos sabemos mucho, estamos hablando mucho de la inteligencia artificial y vemos para qué se usa y el potencial que tiene. Pero hay mucha curiosidad de cómo es la vida detrás de la inteligencia artificial. ¿Por qué no nos cuentas un poco el behind the scene de qué sucede en el mundo de investigación de inteligencia artificial? Bueno, depende un poco de qué rol tengas, ¿no? Como investigador pasas muchísimo tiempo leyendo, informándote, viendo cuáles son las publicaciones, entonces tienes que estar al corriente del estado del arte. Yo creo que hay muchas partes de ese rol que las identifico con el rol del emprendedor. Porque tienes que ser muy creativo, estás buscando nuevas líneas de investigación, luego tienes que convencer a alguien de que esos resultados o esa línea de investigación es importante, es interesante y tiene una aplicación práctica. Y hablando de aplicaciones prácticas, nosotros usamos IA y Gemini para las cosas que todos ya sabemos, resumir y procesos creativos. Y tú en tu caso que tienes la oportunidad de ver todo lo que está sucediendo y desarrollándose, ¿para qué utilizas inteligencia artificial? Me encanta utilizar herramientas como el Notebook LM y lo utilizo para algunas cuestiones relacionadas con la investigación o con la búsqueda, digamos, de fuentes específicas en temas que en los que estoy interesado o voy a hacer algo. Luego también pues me interesan las cosas con las que puedes jugar un poquito, todo lo que es la generación de imágenes. El tema de Nano Banana ya a nivel personal simplemente pues para cosas un poquito más lúdicas, no necesariamente para mi trabajo del día a día. Y luego por supuesto ya a nivel personal utilizo pues las herramientas típicas como Google Maps, GPS y todo ese tipo de cosas. Una de las mayores resistencias que vemos para la adopción de esta tecnología no es la tecnología, sino la parte humana. ¿Cuáles son los pasos que debe tomar un líder para asegurarse la adopción de IA por parte de su equipo? Bueno, es una cuestión casi de formación y de entendimiento de cuál va a ser el retorno de inversión de adoptar esas tecnologías. Muchas veces, como seres humanos, tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a la adopción, tenemos pues dudas sobre cómo nos va a ayudar a desarrollar mejor nuestro trabajo, pero en algunos casos incluso si lo que estamos haciendo es entrenar una herramienta que al final va a hacer que nuestro trabajo desaparezca, que son muchos de los temores que surgen. Y en realidad el temor no viene en sí de lo que puede hacer la herramienta, sino si no la utilizas y te quedas obsoleto. Estas herramientas lo que hacen son aumentar tus capacidades, aumentar tu nivel de eficiencia, aumentar el nivel de productividad que puedes alcanzar. Entonces, cuanto antes aprendas a utilizarla, aprendas a optimizarla y demás, pues antes le puedes sacar ese rédito, ese beneficio y convertirte en alguien imprescindible de cara a ese futuro. Y hay que tener una filosofía de seguir aprendiendo, de seguir formándose, una formación continua como un viaje permanente que nunca se termina. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que de cara a futuro desarrollemos una inteligencia artificial que sea responsable? Yo creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que empresas como Google, que hemos sido pioneros en desarrollar los principios de inteligencia artificial para asegurarnos que la implementación, el desarrollo, la investigación, la recolección de datos y todos los pasos se hagan de manera responsable. De la misma manera, todas las empresas deberían de tener al menos un proceso de gobernanza, unos principios similares, una forma de entender la tecnología tanto como desarrolladores de esa tecnología como usuarios de esa tecnología. Muchas veces no nos damos cuenta que los usuarios tenemos también mucho poder de demandar que las tecnologías tengan un nivel de seguridad, un nivel de responsabilidad, de saber la procedencia, de saber las fuentes y ese tipo de cosas, y eso ayuda a crear un incentivo necesario para que los desarrollos de la inteligencia artificial sean responsables. Y hoy hablábamos más temprano de confianza y generar confianza en los sistemas y más. Esto se vuelve aún mucho más importante con Agentic AI. Y me encantaba si podrías repetir algunas reflexiones que hacías en cuanto a cómo generar confianza y tener confianza en Agentic y por qué eso es importante. Hemos creado un marco de referencia, el Trust Framework, para ver qué ingredientes tienen impacto y cómo construimos esa relación,
esa relación a medio y largo plazo que es menos transaccional, es decir, no es solamente que confíes en mí en esa transacción que estamos haciendo, sino es la secuencia de transacciones en el tiempo lo que construyen un nivel de confianza para una gente que forma parte de tu vida, ya sea a nivel personal o a nivel profesional. Entonces hay casos muy interesantes en cómo haciendo lo correcto y sin cometer errores puedes minar la confianza que el usuario tenga en el sistema, y al contrario, como hay ejemplos donde cometiendo un error pero dando una explicación de por qué has cometido ese error, puedes construir confianza. Muchísimas gracias, Pilar. Un placer.